物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただすぎる日々に飲み込まれた。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りで恋は過ぎる。見えていたはずの未来も指の隙間はすり抜けた。戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよ。まだあの日の二人手を伸ばしてる。Hola gente de YouTube, antes de comenzar quiero decirles que la meta de likes para la continuación de la historia es de 80 likes, pero si el vídeo recibe más de 80 likes, es más probable que suba la continuación al día siguiente. Y los saludos ya no se darán, dado que a muy poco lo piden. Y claro, no pueden faltar los saludos a los miembros del canal, que verán en pantalla para ahorrar tiempo. Y si gustan ver capítulos adelantados, pueden hacerse miembros del canal. Si les gustó el vídeo, denle like y suscríbanse al canal. Y sin más que decir, que lo disfruten. Capítulo 8. La llegada del dragón. Ahora normalmente veríamos la casa del búho a la vista, pero esta vez vemos algo mucho más diferente. Vemos lo que parecía ser un cementerio antiguo, por lo que parece, este lugar claramente había visto días mucho mejores. Estaba descuidado, la maleza crecía por todas partes y la mayoría de las tumbas estaban cubiertas de musgo mientras que otras estaban agrietadas. Sobre una única lápida, una araña muy grande se arrastraba hacia arriba. Mientras la araña se arrastraba sobre la lápida, snap. Se escuchó el sonido de una rama rompiéndose haciéndola girar, poco después de ser golpeada por una roca. Momentos después, alguien lo recogió. Mientras el arácnido no respondía, el individuo apretó ligeramente la glándula extrayendo su membrana con algún extraño propósito. Una vez que estuvo dentro de un pequeño contenedor de metal, el extraño soltó a la araña. Con lo que el extraño necesitaba, agitó el recipiente y dibujó un círculo de hechizo naranja, atravesándolo. El bote brilló por un momento, una vez que lo hizo, el extraño lo puso dentro de su bolso. Momentos después, el extraño emergió del bosque y, en la distancia, estaba la escuela de magia y demonios de Exide. Con un suspiro, el extraño se dirigió al edificio mientras otros estudiantes acababan de llegar. Dentro de una de las aulas de historia, los estudiantes acababan de llegar y esperaban la llegada del maestro. Entre los estudiantes estaba Amity. Hoy parecía estar más irritada que últimamente. Las cosas han ido empeorando para ella desde que apareció Luz. Primero en la escuela por ella y el hijo de la dama Búho, y luego terminaron haciéndolo de nuevo, en la convención, donde fue completamente humillada y traicionada por su propio mentor, la mismísima líder del aquelarre del emperador, la propia Lilith, quien resultó estar relacionado con el mismísimo brujo tuerto. Todavía recordaba las palabras que él le dijo ese día, pero recientemente, hace 2 días en Conjuring Night, ella y sus amigos no pudieron hacer que nada cobrara vida, ni siquiera una pequeña muñeca. Por un breve momento miró a su vieja amiga de la infancia, todavía tratando de descubrir cómo ella y una bruja con bajo poder junto con otro brujo, que estaba alrededor de su nivel de magia en la escala, pudieron animar una casa entera con un ser humano. Recordó lo que le dijo a Luz, los humanos no podían aprender magia, pero claro, debe haber sido gracias a la ayuda de Evan. Aunque no querría admitirlo, incluso ella estaba asombrada por su nivel de poder. Por otra parte, debe haber muchas ventajas si no estás en ninguna escuela de magia. Su línea de pensamiento se cortó una vez que la maestra entró en la sala. Antes de comenzar, tenemos un nuevo estudiante transferido. Miró hacia la puerta. Puedes entrar. Todos miraron hacia la puerta que conducía al interior. Al entrar al salón de clases había un brujo de alrededor de 15 años. Llevaba el uniforme estándar y los colores de sus mangas y calzas indicaban que estaba en el Beaske Epintrack. Su rasgo más notable era su rebelde y espeso cabello rojo carmesí que le llegaba hasta la base del cuello. Un montón de flequillos largos cubrían más de la mitad del frente de su cara.
Sus ojos no se podían ver en absoluto. ¿Te importaría escribir tu nombre? Casi en un instante, tomó una tiza y escribió su nombre. Wilhelm Saul Vane. Bueno, Wilhelm, ¿tienes algo que decir? Solo dijo una palabra, sin mucho entusiasmo y sin mucha emoción. Hola. No veo mucho conversador. Tu asiento estará justo allí. Amity, ¿te importaría levantar la mano? Ella hizo precisamente eso. El escritorio vacío a la izquierda, a la derecha de ella. Ese será tu asiento. Gracias, se acercó y por un breve momento miró a la bruja sentada a su lado, antes de sacar lo que necesitaba para la clase. Y así, todo el día pasó bastante rápido, como pasaba normalmente. Sin embargo, a lo largo del día, no pasó nada realmente especial, solo el hecho de que todos aparentemente se centraron en Wilhelm. No socializaba mucho, de hecho, siempre dormía donde quiera que se sentara, cada vez que se le daba la oportunidad. Durante el descanso y el almuerzo no importaba que estuviera durmiendo. Con esta cara, los otros estudiantes simplemente lo ignoraron. En este momento, el sol comenzaba a ponerse sobre Exide, los estudiantes comenzaban a irse y empezaban a regresar a casa. La única que se quedó quieta fue Amity, quien por alguna razón estaba subiendo las escaleras suspirando molesta. No puedo creer que haya olvidado mi bolso. Unos pocos pasos más tarde, entró a su salón de clases y notó algo. Se gira para ver que Wilhelm todavía estaba durmiendo en su escritorio, sin siquiera moverse en lo más mínimo. ¿Todavía está dormido? Increíble. Dijo mientras caminaba hacia su asiento para agarrar su bolso. Mientras bajaba el nivel, notó que el bolso de Wilhelm se movía un poco. Ahora bien, normalmente no estaría haciendo este tipo de cosas, pero la curiosidad se apoderó de ella para hacerlo. Lentamente abrió la puerta y algo salió tomándola por sorpresa aterrizando en el suelo. Lo que tomó a la bruja por sorpresa fue el hecho de que lo que salió de la bolsa de Wilhelm era un dragón. Sus ojos no la engañaban ni un poco. Era muy pequeño, aproximadamente del tamaño de un gato con una raya roja que recorría su espalda donde brotaban espinas rojas. Tenía pequeños cuernos rojos a un lado de su cabeza, también tenía grandes ojos amarillos que estaban montados a un lado de su cabeza, otorgándole visión periférica. Actualmente le estaba gruñendo como una forma de decirle que dejara de mirarla. Después de una breve pausa, la pequeña criatura lentamente agachó su cabeza dentro de la bolsa. Está bien, esto se está poniendo raro, rápidamente agarró su bolso y salió corriendo, pero dejó de mirar a su compañero de clase dormido. No sabía por qué, pero una parte buena de ella le estaba diciendo a la bruja que hiciera lo correcto, incluso si no era su problema. Con un suspiro de molestia se acercó a él. Oye, Wilhelm, despierta. Dio unos golpecitos con la mano en la mesa, pero no obtuvo reacción. Ella se burló de esto antes de sacudirlo. Vamos. Te dejo si no, ella finalmente tuvo una reacción, el brujo gimió atontado levantando lentamente la cabeza, dejando un rastro de baba desde el escritorio. Entonces, para su sorpresa, vio su rostro por primera vez. ¿Qué pasa? Preguntó en un tono aturdido cuando acababa de despertar. Pero Amity no respondió, todavía estaba absorbiendo lo que estaba viendo. Hasta ahora nunca lo había visto, su flequillo y cabello siempre lo cubrían. Esta fue la primera vez que vio sus brillantes ojos amarillos. ¿Qué? Su segunda pregunta la sacó de sus casillas. Las escuelas terminaron por el día, probablemente deberías volver a casa. Miró por la ventana para ver el cielo. Oh, entonces ya es tan tarde. Gracias. Dicho esto, se levantó y se fue. Amity suspiró sacudiendo un poco la cabeza. ¿Por qué hice eso? Se preguntó antes de notar que algo sobresalía de su escritorio. Al recogerlo, se sorprendió al ver que era una copia de Lego Edwidge Azura, número 3. Uno que ella no tenía. Claramente la joven bruja no esperaba encontrar a nadie más que hubiera leído la serie como ella, aunque la mayor parte del tiempo era en secreto. Rápidamente salió corriendo y, para su suerte, no pudo encontrarlo. Así que finalmente decidió conservarlo hasta volver a verlo mañana. Al día siguiente, Amity había llegado temprano a los terrenos de la escuela, unos 10 minutos antes para ser exactos. La razón era para tener una ventaja delante de todos o algo más. Pero también parecía interesada en devolver el libro que tenía a su dueño original. Y como tuvo la oportunidad lo leyó y lo disfrutó muchísimo. Ella nunca había pensado que los chicos leyeran Azura, pero claro, no importaba.
En realidad, fue algo genial, se sentía contenta de que hubiera otras personas con las que pudiera identificarse. Mientras se acercaba al edificio principal, se detuvo. La bruja escuchó algo sonando, sonaba como una armónica. Por curiosidad siguió el sonido hasta saber de dónde venía. El árbol más grande de todo el campus, que proporcionaba una gran cantidad de sombra y cobertura. Y contra el baúl, Wilhelm lo estaba tocando, no sabía por qué, pero por alguna razón sonaba triste, al mismo tiempo también pacífico. Mientras subía, también notó que el mismo pequeño dragón que vio ayer balanceaba lentamente su cabeza de lado a lado, claramente disfrutando de lo que estaba jugando. Pronto se detuvo y la miró. «Buenos días». Fue el primero en devolverle el saludo. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó. «Porque puedo». «Supongo que tú estás haciendo lo mismo». «Más o menos, también dejaste esto ayer, aquí». Ella buscó en su bolso presentando su libro. «Oh, caray». Me preguntaba a dónde fue esto. Comentó y se lo quitó. «Muchas gracias. También para que conste que la próxima vez que te quedes dormido, no te despertaré». «Está bien». Cuando se fue, Wilhelm habló de nuevo. Interesante, muy interesante, escuchar esto la hizo detenerse y darse la vuelta confundida para verlo con dos cartas del tarot volteadas. ¿De qué estás hablando? Dime, ¿crees en la adivinación?, cuestionó Wilhelm, mirándola. Puedo hacer una lectura rápida de la tarjeta si quieres. ¿Y por qué querría yo eso?, replicó Amity con una ceja levantada. Porque en realidad no tienes mucho que hacer, respondió Wilhelm en tono mutuo. Y estoy esperando a que abra la escuela, como tú. Entonces, ¿por qué no pasar el tiempo? Amity puso su nudillo debajo de su barbilla pensando en el buen punto dicho. La escuela no empezaba y ella prácticamente no tenía nada más que hacer para pasar el tiempo. Seguro que podría enviar mensajes de texto a sus amigos, pero claro, nunca antes le habían dicho su fortuna, así que ¿por qué no? Ella suspiró derrotada y se arrodilló frente a él. Está bien, pero no intentes nada. Wilhelm se encogió de hombros. No iba a. Tomó las cartas y las barajó unas cuantas veces rápidamente. Esto demostró claramente que esta no era su primera vez, él sabía lo que estaba haciendo. Amity observó mientras tomaba las tres primeras cartas de la baraja y las colocaba boca abajo en el suelo. La forma en que esto funcionará es simple. Dibujo tres cartas y las revelo, una a la vez, revelando su significado. En la primera carta, volteó una carta invertida, un ángel con dos pequeñas baratijas para beber, que parecía estar cantando con un número 13. Temperance, tienes problemas para equilibrar tu vida y tus pasatiempos. Amity levantó una ceja ante esto, pero no se equivocó en lo que dijo y observó mientras revelaba la segunda carta. Una mujer sentada en su trono con un número 3. La emperatriz, esto significa que tienes una personalidad muy insensible, pero aún así presentas un alto grado de cuidado y preocupación hacia los demás. La bruja de pelo verde casi parecía estar más interesada cuando reveló la tercera carta. Una mujer vestida con una túnica religiosa, leyendo un libro, la tarjeta tenía el número 2. ¿Cuál es ese?, cuestionó. La última carta es la suma sacerdotisa. Esto significa que normalmente eres tranquila, reservada, trabajadora y muy inteligente, pero también modesta y tímida. La bruja de pelo verde aparentemente se sonrojó por lo que dijo antes de quitárselo de encima. No soy tímido, ¿terminamos? No. Hay más, respondió Wilhelm antes de hacer una pausa y mirarla directamente a los ojos. La emperatriz también tiene otro significado. Algo te ha estado diciendo que sigas tu corazón, pero es posible que lo estés ignorando. A veces te sientes confundido y tus acciones pueden parecer contrarias a lo que sabes que es correcto. Amity adoptó una expresión de sorpresa, que pronto se convirtió en ira, antes de estallar en ira. No sabes nada de mí. Mientras ella resoplaba un poco de ira, Wilhelm solo tarareaba, sin molestarse en absoluto por su arrebato, mientras el pequeño dragón en su bolso llamaba su atención y lo acariciaba. A medida que avanzaba el día, normalmente las cosas mejoraban, sin embargo, aparentemente no fue así, Amity estaba más que enojada. Leer su fortuna era una cosa, pero por mucho que quisiera descartarla, no podía. Cada palabra que dijo sobre ella era cierta, aunque ella se lo decía a sí misma, todo era un truco. Wilhelm no la conocía personalmente, solo había estado allí durante al menos 2 días y ahora ella estaba cada vez más frustrada.
En su casillero, que estaba vivo, pasó la bruja entrenando los libros que necesitaba para la siguiente clase. Sin embargo, mientras lo hacía, notó que había un pequeño cartel del aquelarre del emperador con Lilith en la portada. Gruñendo de frustración, lo arrancó del casillero y procedió a destrozarlo tanto como pudo. La humillación y la traición que tuvo que soportar por parte de su supuesto maestro todavía estaban frescas en su mente. Aunque Luz fue una de las causas, fue la propia líder del aquelarre quien posiblemente arruinó su oportunidad de ingresar al aquelarre que tanto deseaba. Sería prudente renunciar a ese sueño, dijo una voz familiar haciendo que Amity se volviera para ver a Wilhelm pasando junto a ella. ¿Perdón? Él la ignoró y continuó caminando hacia adelante. Frustrada, cerró el casillero de golpe y se acercó para ponerse frente a él. Repite lo que dijiste. Él la miró directamente, a pesar de que sus ojos estaban ocultos. Dije que sería prudente renunciar a ese sueño. ¿Quién eres tú para decirme esto? ¿Estás tan engañado como todos los demás? Preguntó claramente. Lilith y ese aquelarre no son lo que parecen. Lo único que recibirás de ellos es dolor de corazón. Con esas palabras dichas, se fue dejándola acomplejada y confundida. Sin embargo, el sonido de la campana que comenzaba la siguiente clase la sacó de sí y tiró el cartel roto. A la hora del almuerzo, Amity estaba con su grupo. Mientras hablaban como las típicas adolescentes, ella no las escuchaba ni siquiera participaba en la conversación. Más bien estaba pensando en lo que Wilhelm había dicho antes. La forma en que habló le recordó cómo se sintió después de que Lilith la humillara en la convención, como si él la conociera personalmente. ¿Amity? Su línea de pensamiento se rompió mirando a Boscha. ¿Estás escuchando? No, lo siento. Con un suspiro se puso de pie. Mira, realmente tengo que irme. ¿Qué? ¿A dónde vas? Necesito ocuparme de algo. Oh, está bien, si tú lo dices. Dijo Boscha ya que ella y los demás nunca antes habían visto a su amiga así. La curiosidad de Amity ahora estaba más encendida que nunca. Las cosas estaban sucediendo muy rápido. Primero aparece Wilhelm de la nada, le gustó la serie Azura, le dio una lectura de cartas en la que acertó en cada palabra que dijo. Entonces la transferencia hablaba mal del aquelarre del emperador. Lo único a lo que casi todas las brujas y brujos de su edad deseaban unirse. Todo esto era demasiado bueno para ser verdad o una coincidencia. Quería escuchar más de lo que él tenía que decir. Después de buscar un poco, lo vio afuera a través de la ventana que daba al bosque. Desde la distancia vio que él estaba alimentando al pequeño reptil en su bolso mientras ella se acercaba a él. Veo que has decidido unirte a mí. La saludó sin siquiera molestarse en mirarla. Era como si Wilhelm supiera que ella estaba allí. Señaló un lugar vacío. ¿Quieres tomar asiento? No, estoy bien. Ella rechazó la oferta. Haz lo que quieras. ¿Cómo es que tienes un dragón en tu bolso? Ah, ella es Nara. Quitó la tapa y luego la pequeña criatura asomó la cabeza, metiendo su larga lengua en su fosa nasal derecha. Rápidamente giró su cabeza hacia Wilhelm que salía arrastrándose de ella y se acurrucaba en su regazo para recibir algo de atención. Si bien los de Biosterror son difíciles de domesticar, su lealtad es incuestionable y ella es una buena amiga. Pero creo que estás aquí por algo más. Finalmente la mira, sus ojos fueron visibles por un breve momento. ¿Me equivoco? ¿Qué quisiste decir con que Lilith y el aquelarre del emperador no son lo que parecen? Amity fue directa al grano queriendo satisfacer su curiosidad. ¿Por qué quieres saberlo? Wilhelm la miró. Claramente ha tomado una decisión. Sin embargo, está envuelta en confusión e incertidumbre. ¿Qué eres psíquico? Sacudió la cabeza. Me han llamado así, pero no. Sé cómo leer el lenguaje corporal. Cómo actúan, cómo se mueven, no es demasiado difícil una vez que lo dominas. Dio unas palmaditas en el suelo mientras seguía acariciando a Nara. Ven, siéntate. Obviamente quieres hablar. Ni siquiera sé por qué estoy hablando contigo. Ella dudaba en sentarse, sin embargo, a pesar de eso, se sentó a su lado. Ni siquiera te conozco desde hace tanto tiempo. Wilhelm tarareó ante lo que dijo Amity. A veces todos tenemos momentos en los que necesitamos desahogarnos. Incluso si hay extraños, escuchar su opinión y no la de la familia. Así es como aprendemos desde una perspectiva diferente. Hizo una pausa dando un mordisco a una manzana. Como dice el viejo refrán, quienes obtienen el poder tienen miedo de perderlo.
El emperador mismo no es diferente, no importa cuánto intente negarlo, dijo tomando a Amity por sorpresa, debido al hecho de que muy pocos tuvieron el descaro de hablar de su gobernante de esa manera. Esta es una de las razones por las que creó el sistema Coven. Dime, ¿recuerdas por qué se creó en primer lugar? Era porque todos estaban haciendo magia mal y lo que estábamos haciendo era faltarle el respeto al titán. Amity respondió sobre lo que les habían enseñado a todos cuando eran niños. Sí, es cierto. Es absolutamente sorprendente cómo nuestros compañeros brujos y brujos siguen eso sin ninguna duda. ¿Cuál es tu punto? Las brujas y los brujos de entonces no eran diferentes de nosotros hoy. En casi todos los sentidos, solo que ahora nuestro potencial está casi siempre bloqueado. Mientras que otros cosechan los beneficios de esas circunstancias. Hizo una pausa por un momento dejando que lo que dijo asimilara. ¿Alguna vez escuchaste sobre la tragedia de Hilda? Amity lo miró con interés por alguna razón y no sabía por qué. No. No me sorprende, no es una historia de la que la mayoría no se siente cómoda hablando. Dijo mirándola y volvió a concentrarse en el bosque mientras contaba la historia. Hilda la Salvaje era una bruja poderosa, si bien su magia era fuerte, su vasto conocimiento sobre las mismas bestias de las Islas Hirvientes era legendario. Su sabiduría era conocida en todas partes. Hilda tenía tal conocimiento, que se decía que podía domesticar a cualquiera ella quería hacerlo y ni siquiera necesitaba luchar contra ellos. Los trataba como a sus iguales y trabajó para garantizar que la especie pudiera prosperar junto a nosotros, pero con una promesa como esa, llamó la atención de algunos personajes desagradables. ¿Qué le pasó? Incluso Amity tuvo que admitir que, al escuchar la historia de una bruja como esa, se sintió atraída instantáneamente por ella. Naturalmente, se buscaba su puro conocimiento. Muchas brujas y brujos querían aprender sus métodos, pero ella era exigente. Ella fue quisquillosa al elegir un aprendiz. Wilhelm tarareó asintiendo con la cabeza mientras le daba de comer a Nara un trozo de pescado. Hilda creía que solo aquellos que quisieran comprender verdaderamente la naturaleza misma deberían ser dignos. Aquellos que solo estaban en ella para sí mismos, no eran más que escoria, que darían por sentado todo lo que ella les enseñó y no ayudarían al mundo natural. Entonces, un día, el propio emperador vino a Hilda, quería conocer sus secretos y le dijo que su deseo era ayudar a promover la prosperidad de la isla, ya que era la voluntad de los titanes que ella lo hiciera. Jura lealtad a él y obtendrá más poder del que jamás hubiera soñado. Wilhelm hizo una pausa por un minuto antes de continuar. Sin embargo, Hilda sabía que si aceptaba, entonces todo por lo que había trabajado tan duro, para comprender y preservar el equilibrio natural de la isla, habría sido en vano. Así que al final, se negó y luego fue traicionada. Por su amiga más cercana. ¿Qué pasó con ella? Ella sufrió el castigo de la petrificación, lo peor de lo peor que todos enfrentan y su amiga más cercana solo observó cómo ocurría. Dijo con amargura para sorpresa de Amity. Ella sabía exactamente a qué se refería, todos en las islas sabían qué castigo tenían que enfrentar los peores de los peores. Continuó hablando. Es irónico que alguien que afirma ser tan noble de corazón no sea más que un mentiroso y engañoso. Se volvió hacia ella. El punto de esta historia es que no está mal tener fe en algo o en alguien, sino en quién eliges depositarla. Había sonado el timbre. Lo mejor es llegar a nuestra próxima clase. Wilhelm se levantó y le ofreció la mano, la cual ella aceptó antes de que él comenzara a alejarse, dejando a Amity con muchas más razones para pensar. Y así, después de un largo día, la escuela terminó hasta el día siguiente. Excepto que mañana era sábado y eso les dio tiempo para tomar un pequeño descanso. Amity tenía algunos planes en mente, pero sobre todo decidió darle un poco de crédito extra. Por su situación familiar y por el hecho de que era una de las mejores estudiantes. Pero últimamente estaba empezando a tener dudas. Desde el incidente de la convención, la situación se fue acumulando poco a poco. Ahora, por supuesto, fue inteligente al hacer que su familia y sus maestros se dieran cuenta. Porque si lo hicieran, habría más problemas, y últimamente ella estaba teniendo más problemas de los que le correspondían. Luego, por alguna extraña razón, solo aumentó, debido a la apariencia de Wilhelm. Si bien puede parecer sencillo a simple vista, había más en él de lo que parecía, como si hubiera un manto de misterio ocultando su verdadera forma. Y por más loco que parezca, todo lo que dijo fue sincero. No hay rastros de mentiras en su voz, solo verdad.
La mitad de los cuales probablemente se metería en problemas, porque había cosas que nunca debían decirse, mientras que otras veces sí. Gimiendo de frustración, Amity tomó una piedra y la arrojó entre los arbustos. ¿Por qué me molesto en hablar con él? Se preguntó en voz alta con molestia. Él no me conoce. Entonces, ¿por qué me importa lo que diga? De repente, su línea de pensamiento se detuvo al escuchar el sonido de un fuerte resoplido, sintiendo el aire también. Muy nerviosa, miró hacia arriba, directamente a la cara de un dragón. Uno muy grande, cubierto de escamas de color rojo carmesí, tenía un cuello y una cola muy largos y delgados. Tenía 2 cuernos largos en la cabeza. Y la estaba mirando fijamente. Naturalmente, el instinto normal entró en acción y ella se escapó. La bestia la persiguió y ella solo pudo correr hasta cierto punto, hasta que tropezó con una roca. Levantándose rápidamente, Amity creó un círculo de hechizos convocando a su abominación, quien gruñó. Abominación ataque. Si bien parecía una buena idea defenderse, fue completamente inútil. La abominación no duró tanto, de hecho, con un solo golpe de su gran garra derecha, fue fácilmente derribada. Y ahora el dragón estaba enojado y levantó la cabeza hacia atrás listo para comérsela. Todo lo que pudo hacer fue cerrar los ojos y esperar el inevitable final, o eso pensó al escuchar una melodía familiar. Abrió los ojos y miró a su derecha hacia donde venía la música, llamando no solo su atención sino también la del dragón. Al salir del árbol estaba Wilhelm tocando su armónica, pero pronto dejó de ver lo que estaba pasando. Después de que dejó de jugar, Wilhelm levantó una mano sobre sí mismo creando un círculo de hechizo naranja que recorrió su cuerpo. Luego, sin reaccionar, la bestia desató un torrente de fuego de sus fauces, sin embargo, Wilhelm no estaba allí y en casi un abrir y cerrar de ojos, tenía a Amity en brazos al estilo nupcial. Lo único que pudo hacer fue parpadear confundida, ni siquiera sabía lo que pasó. En un momento estuvo a punto de ser atacado por un dragón y luego la tenía en sus brazos. Nada de esto tenía ningún sentido. Wilhelm. Él solo la dejó caer sobre sus pies y volvió su atención al dragón que estaba mirándolos con dagas preparando otra dosis de su fuego. Quédate abajo, instruyó Wilhelm, antes de lanzarse hacia adelante y en un abrir y cerrar de ojos estaba justo detrás de él. Con un golpe de roca, el dragón rugió mientras desataba más. El brujo no se quedó en el lugar, se colocó frente a él y silbó para llamar su atención. Muy pronto, comenzó a moverse de un lugar a otro creando una serie de imágenes residuales que confundieron a la bestia por completo antes de que se enfureciera. Amity no podía creer lo que estaba viendo, pero tampoco podía seguir su movimiento, era así de rápido. La velocidad que mostraba era increíble y prácticamente esquivaba los ataques del dragón sin ningún esfuerzo. Casi parecía todo un juego. Muy pronto dejó de moverse y sacó lo que parecían ser 2 palos largos con metal adherido a ellos. Cuando la bestia levantó la cabeza hacia atrás, los hizo chocar entre sí creando un fuerte eco que resonó en todo el bosque, pareciendo irritar mucho al reptil, mostrando lo sensible que era su oído. Luego, con bastante rapidez, usó los palos para hacer un círculo de hechizo naranja muy grande. Amity observó mientras Wilhelm golpeaba suavemente el metal nuevamente, solo que en lugar de un sonido que irritaba, era más suave. Este sonido aparentemente tranquilizó más al dragón. Como si las cosas fueran lo suficientemente locas, observó cómo Wilhelm lo miraba a los ojos, colocando sus palos, el dragón luego procedió a rugir en su cara, causando que grandes cantidades de baba empaparan su cara y cabello. Sin embargo, a pesar de esto, todavía no mostró miedo ni vacilación, sino que buscó en el costado de su bolsillo. El dragón se estremeció un poco gruñendo un poco mostrando sus dientes, y Wilhelm lentamente levantó la mano que le quedaba libre como si estuviera tratando de asegurarle que no iba a hacerle daño. Wilhelm procedió a sacar un pequeño trozo de carne y se lo tendió. El gran reptil bajó su largo cuello y colocó su cabeza justo frente a él olfateando lo que tenía. Cerca, Amity se quedó boquiabierta en estado de shock al ver a Wilhelm extender la mano para acariciarlo, mientras le daba el trozo de carne. Ya, está bien, dijo en tono amable antes de girarse hacia la bruja de pelo verde. Vamos, ya está bien. No, gracias. Respondió ella todavía asustada por lo que acaba de pasar mientras Wilhelm se cruzaba de brazos en leve desaprobación. No seas así, es culpa tuya por asustarla. ¿Cómo es esto mi culpa? Me atacó, ¿y cómo sabes que es ella? Esta especie de dragón se llama lurkers. Las hembras tienen cuernos, los machos no. Y esta se trata de ser madre.
Ella no esperaba escuchar esto y, de mala gana, caminó hacia ellos muy lentamente mientras Wilhelm continuó acariciándolo suavemente. Las hembras se vuelven muy agresivas cuando están a punto de poner huevos, volviéndose muy territoriales. De ahí el dicho no habrá peludo como una madre protectora. Al escuchar esto, Amity se dio cuenta de lo que había sucedido. Durante su furia, arrojó una piedra y eso debió irritar mucho a la bestia. Además no, ella estaba tratando de ahuyentarte. Pero en el momento en que la atacaste es cuando ella te vio como una amenaza, explicó Wilhelm y agarró su mano. ¿Qué estás? No terminó la frase porque Wilhelm puso un dedo en sus labios impidiendo que la bruja hablara. No, escucha. Le debes una disculpa, todo esto fue una falta de comprensión. Los merodeadores tienen una memoria excelente, saben quién es su amigo y su enemigo. Al hacer esto, no te atacará de nuevo. El dragón soltó un gorgoteo bajo mientras bajaba la cabeza y miraba a los ojos a la joven bruja. Wilhelm soltó su mano y señaló con la cabeza hacia el reptil, levantando una mano. Sabiendo perfectamente a qué se refería. Volviendo a mirar a la bestia, extendió su mano, pero parecía estar muy nerviosa, debido a cómo temblaba y temblaba de miedo. Lo cual era comprensible que casi la matara no hace mucho. Pronto, el miedo desapareció cuando Wilhelm puso su mano sobre la de ella. Guiándolo hacia los dragones con mucho hocico antes de apartarlo humildemente al contacto. Amity nunca había sentido ni tocado un dragón en su vida, esta era la primera vez. La nueva experiencia al principio fue aterradora, pero desde esta perspectiva también fue increíble. Sus escamas aparentemente ásperas eran suaves y podía sentir lo cálido que estaba. Todo lo que sentía, el miedo y la ansiedad, habían desaparecido. Luego de unos minutos de contacto ella quitó su mano y el dragón comenzó a alejarse, aceptando la disculpa. ¿Estás bien? Preguntó Wilhelm sacándola del trance. Sí, sí. Estoy bien. Gracias. Wilhelm asintió con la cabeza. Me alegra oírlo. Luego comenzó a alejarse, mientras Amity observaba cómo ella de repente corrió hacia delante de él. Espera un momento. ¿Por qué me ayudaste? ¿Cuál es tu beneficio con esto? Wilhelm inclinó la cabeza confundido. ¿De qué estás hablando? Todo lo que me has dicho. Primero hablando de mi familia, luego de mi sueño de unirme a la aquelarre del emperador y ahora me salvaste la vida. Nadie hace todo eso sin una razón. Al escuchar esto, Wilhelm tarareó. Eso es comprensible. Pero te aseguro que no tengo malas intenciones. Solo hablo lo que tengo en mente, y casualmente tenías curiosidad. ¿Me equivoco? Él solo obtuvo silencio como respuesta mientras ella desviaba su atención. De cualquier manera, estabas muy preocupado y todavía lo estás. ¿Cómo sabes esto? Solo lo adiviné. Eso es todo. Respondió Wilhelm todavía en su tono normal antes de sonreír. Pero, al mismo tiempo, es bueno tener a alguien con quien hablar, ¿no? Disfruté la nuestra. Estaba completamente desconcertada por la personalidad de Wilhelm, porque todavía estaba siendo sincero. Cada palabra que dice no contiene mentiras y, por alguna extraña razón, se siente bien. Con un suspiro, Amity habló. Lo siento. ¿Para qué? Preguntó Wilhelm. Te juzgué completamente mal, por eso lo siento. En lugar de eso, Wilhelm sonrió y sacudió la cabeza, por un breve momento su flequillo no cubrió sus ojos. No lo seas. Es perfectamente normal que los demás sean así. Existe la posibilidad de conocer a uno sin juzgarlo. Para ser honesto, pensé lo mismo contigo también. Así que ese es un error que ambos cometimos, y ojalá aprendamos de ello. Miró hacia el cielo viendo que el cielo se estaba volviendo más oscuro. Se hace tarde, deberías volver a casa. Ella jadeó al darse cuenta de que él tenía toda la razón. Oh, mierda, mira, gracias, pero me tengo que ir. No te preocupes. Nos vemos mañana, dijo Wilhelm mientras la veía salir corriendo mientras él caminaba hacia el bosque en dirección a su casa también. El día siguiente. Los acontecimientos de ayer todavía estaban frescos en la mente de Amity. Toda la experiencia con el dragón, casi morir y luego ser salvado por algún nuevo estudiante transferido en solo unos pocos días, nada menos. Si bien fue un poco molesto al principio, la emoción se le contagió un poco. Pero ahora estaba concentrada en comenzar el día y se dirigió a su casillero, que estaba vivo. Después de abrir su boca, se sorprendió al ver que había algo allí y estaba envuelto. Mirando a su alrededor asegurándose de que no hubiera nadie más cerca, lo desenvolvió y, para su sorpresa, era Dego Edoichi Azura, número 4.
junto con lo que parecían ser los primeros números de algún manga. Mientras los miraba, encontró una nota y la desdobló que decía: me imaginé que no tenías el número 4. Principalmente porque ya descubrí que lo leíste. También agregué otro buen material de lectura, créeme. Sé que esto parece demasiado, pero espero que podamos ser amigos si lo permites. Leer esto por alguna razón le dio a Mitty un poco de consuelo, y no pudo evitar sonreír, sabiendo que había alguien más que quería ser su amiga, incluso si sentía que en el fondo no merecía nada. Pero por ahora, se sentía feliz, algo que realmente le vendría bien.